Noticias del América hoy. Otro día movido y decisivo para el azul crema. El ambiente en Coapa ya no es de espera. Es de movimiento controlado. Mientras muchos solo miran al mercado, el América empezó a mover sus piezas por otro camino. La pretemporada ya tomó forma y el primer paso no es casual, es estratégico. Pero el tablero no se queda ahí. Desde Sudamérica llegó una señal clara: Universidad de Chile aceleró y puede llevarse a un jugador que hoy es clave para destrabar decisiones en Coapa. No es solo una salida, es el movimiento que puede destrabar todo el mercado azul crema, y eso podría resolverse esta misma semana. Y como si fuera poco, desde Monterrey cayó otra bomba. Tigres decidió no renovar a uno de sus cracks. Quedó libre y quiere jugar en el América, pero la afición está dividida. En Coapa la directiva observa. El club analiza. Y el americanismo no termina de ponerse de acuerdo. Pretemporada en marcha. Mercado en ebullición. Y decisiones que no van a pasar desapercibidas. Quédate, que te cuento todo ahora mismo. No te me vayas, que te voy a soltar todo eso ya mismo. Pero antes, compa, checa si ya estás suscrito al canal Noti Club América. De verdad, nos ayudas muchísimo a llegar a la meta de 1000 suscriptores. 1000 gracias de corazón. Vámonos con las noticias. El América volvió a moverse sin hacer ruido. Mientras el entorno sigue pendiente del mercado y de los nombres que no llegan, en Coapa la prioridad fue otra: ordenar el calendario y retomar el control del proceso desde adentro. Tras la eliminación en cuartos de final y 2 semanas de pausa, el cuerpo técnico decidió que la pretemporada no podía arrancar con improvisaciones. La instrucción fue clara: primer partido medido, contexto cerrado y foco absoluto en la evaluación interna, no en el espectáculo. Por eso ya quedó definido el primer amistoso rumbo al Clausura 2026. América enfrentará a Puebla el 30 de diciembre, a puerta cerrada, como local, en el Estadio Ciudad de los Deportes. Sin público, sin transmisión y sin presión externa. Un escenario pensado para observar con lupa. Desde la lectura de la directiva y del cuerpo técnico, este partido no busca ritmo mediático, sino información. André Jardine lo utilizará como el primer filtro real del nuevo ciclo. Estados físicos, respuestas tácticas y, sobre todo, jugadores que hoy están bajo evaluación directa. El contexto explica la decisión. El mercado sigue detenido, no hay refuerzos cerrados y varias posiciones continúan en análisis. Antes de acelerar afuera, el club quiere certezas adentro. Saber quién está para competir, quién puede sostener el ritmo y quién empieza a quedarse atrás. También será una prueba clave para observar jóvenes y ajustar movimientos que no se corrigen solo con trabajo físico. En este tipo de partidos se definen jerarquías silenciosas, roles que después ya no se discuten y decisiones que pesan durante todo el torneo. No es un amistoso para ganar titulares. Es un partido para tomar decisiones. El América eligió empezar la pretemporada con orden, control y cabeza fría, priorizando el diagnóstico antes que la urgencia. En Coapa, el Clausura 2026 empezó sin cámaras, pero con el plan bien claro. Mientras en Coapa el discurso oficial habla de renovación y ajustes finos, fuera del club hay historias que regresan como espejo incómodo. Y una de ellas tiene nombre y apellido: Richard Sánchez. El paraguayo fue parte central de una era dorada. No un extranjero más. Un mediocampista con carácter, liderazgo y goles pesados en momentos donde el América construyó el tricampeonato. En la cancha respondía y en los partidos grandes aparecía. Por eso, cuando se decidió su salida a mitad de año, el movimiento no fue menor. Se aceptó como parte de un cierre de ciclo, pero nunca dejó de generar ruido. Richard salió rumbo a Racing buscando continuidad y un nuevo reto. La lectura desde Coapa fue clara: desgaste físico, lesiones recurrentes y la sensación de que su mejor versión ya había quedado atrás. La decisión fue soltarlo antes de que el declive se hiciera más evidente. Hoy, su presente en Argentina confirma una parte del diagnóstico, pero también abre otra discusión. En Racing, Richard perdió ritmo, acumuló lesiones y terminó relegado. El golpe más fuerte fue quedar fuera de la convocatoria para una final. En el partido que define todo, simplemente no estuvo. Un mensaje durísimo para cualquier jugador. Desde ese ángulo, el América parece haber leído bien el momento. Pero la polémica no está solo en lo que pasó con Richard afuera. Está en lo que pasó después adentro.
Porque desde que Richard Sánchez salió de Coapa, el club no logró contratar a un mediocampista del mismo nivel. Llegaron intentos, parches, apuestas, pero ninguno con su peso específico, su personalidad ni su impacto en partidos grandes. Y ahí es donde el debate se vuelve incómodo. ¿Fue correcta la venta por el contexto físico del jugador? Puede ser. ¿Era inevitable cerrar el ciclo? Tal vez. Pero entonces la pregunta cae sola, sin anestesia y sin rodeos. Si Richard ya no daba, ¿por qué el América no trajo a nadie de ese mismo nivel desde que se fue? Mientras el entorno se desespera por nombres nuevos, en Coapa el orden es otro: primero liberar, después acelerar. El América sabe que para mover el mercado invernal necesita espacio, y las plazas de extranjeros son hoy la ficha más valiosa del tablero. En ese escenario, un nombre empieza a tomar forma como salida prioritaria: Igor Lichnowsky. El chileno dejó de estar en el plan central de André Jardine, aunque su salida no había sido sencilla por temas contractuales y falta de propuestas firmes. El panorama empezó a cambiar en las últimas horas. Desde Sudamérica apareció un interesado con peso propio. Universidad de Chile, histórico del continente, ya puso el ojo en Lichnowsky con la intención de sumarlo para el próximo torneo. La información llega desde Chile y no es menor. No se trata de un sondeo tibio, sino de una alternativa real que el América está dispuesto a escuchar. La lectura en Coapa es clara y totalmente estratégica. Liberar una plaza de extranjero es hoy más importante que estirar un caso que ya no encaja en el proyecto. Con esa salida, el club destraba el siguiente movimiento del mercado. Y ahí aparece el famoso efecto dominó: se va uno, se libera el cupo y se activa una llegada que hoy está en pausa. El tema contractual también juega a favor. Lichnowsky tiene vínculo con el América hasta verano de 2027, lo que obliga a cualquier club interesado a pagar transferencia. El monto ronda el $1.000.000, una cifra accesible para el mercado sudamericano y que el América considera razonable para no regalar la salida. En otras palabras, no es un descarte improvisado. Es una operación calculada: liberar espacio, recuperar inversión y acelerar fichajes que hoy dependen directamente de ese cupo extranjero. En Coapa no se habla de nombres por capricho. Se habla de tiempos, plazas y dinero. Y el caso Lichnowsky puede ser la pieza que destrabe todo lo demás. El mercado no se mueve con anuncios. Se mueve con espacio. Y ese espacio está por abrirse. Mientras el ruido del mercado se concentra en altas y bajas visibles, en Coapa se trabaja otro frente, mucho más delicado. No hay anuncios, no hay plazos públicos y tampoco decisiones cerradas. Pero el caso de Jonathan dos Santos ya forma parte de una evaluación interna que apunta al siguiente paso del proyecto. Tras casi 4 años en el club, Jonathan atraviesa un momento de análisis profundo. No por una caída puntual de rendimiento, sino por contexto. El cuerpo técnico entiende que el mediocampo necesita ajustes específicos rumbo al Clausura 2026, con perfiles que sostengan intensidad, continuidad y equilibrio durante todo el torneo. Desde dentro, el escenario se maneja con cuidado. No hay una decisión oficial sobre su futuro, ni un anuncio de retiro confirmado. Lo que sí existe es una conversación abierta, madura y sin presión, donde se valoran alternativas y tiempos. El club no quiere forzar lecturas ni empujar una salida que no esté alineada con el propio jugador. Jonathan es una figura respetada en el vestidor. Su liderazgo es silencioso y su peso interno sigue siendo real. Por eso, cualquier movimiento se analiza desde el impacto deportivo y humano, no desde la urgencia del mercado. El objetivo es ordenar roles, no generar rupturas. En lo estrictamente estratégico, su situación también se cruza con la planificación del mediocampo. El América busca reforzar esa zona con perfiles concretos, y para hacerlo necesita claridad total en la estructura actual. Definir continuidades es tan importante como pensar en llegadas. Fuera de la cancha, Jonathan también evalúa escenarios personales. Intereses y proyectos que el club conoce y respeta, y que forman parte natural de cualquier análisis de etapa. Nada se empuja, nada se descarta. En Coapa, el enfoque es simple: leer bien el momento. Si hay continuidad, será con un rol claro. Si hay transición, será ordenada y sin ruido. Por ahora, no hay veredictos. Solo decisiones en evaluación. Y eso, en este punto del proceso,
también es una señal. Mientras en Coapa el tablero sigue lleno y las plazas de extranjero aprietan cada decisión, el mercado mexicano empezó a moverse solo. Y cuando eso pasa, el América siempre levanta la ceja. Esta vez, el nombre que vuelve a entrar en escena es uno que nadie ignora, Sebastián Córdoba. La clave no está en el pasado azul crema, sino en lo que acaba de pasar en Tigres. La directiva felina ya le comunicó que no renovará. Como señal directa, Córdoba ni siquiera viajó con el plantel para la final. No banquillo, no ceremonia, no contexto. Un corte frío que lo deja, de facto, fuera del proyecto. Ese movimiento externo es lo que cambia todo. Porque el América necesita mexicanos, necesita talento ofensivo en media cancha y necesita opciones que no consuman cupo de extranjero. Y en ese cruce exacto aparece Córdoba, libre, disponible y con conocimiento del entorno. Su último torneo fue duro. Pocos minutos, sin goles ni asistencias y lejos de la versión que brilló en la liguilla de 2023. Eso nadie lo esconde. Pero el mercado no se mueve solo por números recientes, se mueve por oportunidad. Y hoy, Córdoba es una oportunidad clara dentro de la Liga MX. Desde la lectura en Coapa, el caso no se trata de romanticismo. Se trata de perfil, timín y costo. Un mediocampista ofensivo mexicano, con experiencia en presión alta, conocimiento del club y margen de recuperación. Todo eso pesa cuando las opciones son limitadas. El efecto dominó es evidente. Tigres lo suelta, el jugador queda libre y el América puede reforzarse sin sacrificar plazas ni entrar en subastas infladas. El riesgo existe, sí. Pero también existe el beneficio de recuperar a un jugador en el momento justo del mercado. Ahora la decisión ya no es solo de escritorio. Es de percepción, de confianza y de tribuna. Porque la pregunta queda flotando, directa y sin filtro. ¿El americanismo realmente está convencido de que Sebastián Córdoba es el refuerzo que este América necesita hoy?